Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén muy bendecidos por el Señor y que todos los que oigan y vean este canal Adventista Sana Doctrina, todos estos temas que están subiendo a este canal, les sirva de crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Porque este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Todos los que quieran prepararse para el reino de Dios pueden estar pendientes de este canal Adventista Sana Doctrina, que está preparando un pueblo para el reino de Dios, como Dios lo dice en su palabra. No le quiero ni quitar ni poner, y le pido a Dios que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, para poder que toda palabra que salga de la boca de este instrumento no sea una palabra de Él, sino palabra de Dios, para que todos nos preparemos para el reino de los cielos, porque al igual estos temas, todos me sirven a mí, porque yo me estoy preparando y quiero obedecer a lo que Dios habla a través de este instrumento humano. Entonces, como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, tenemos una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo que nos dirija. También los invito a que si desean y quieren suscribirse en el canal Adventista Sana Doctrina, lo pueden hacer. Las inscripciones, y también pueden comentar acerca del tema. Ahí les dejo los comentarios abiertos para que comenten acerca del tema. Y bueno, vamos a tener una palabra de oración para que los que quieran y desean y vean este video les sirva para instrucción para el reino de los cielos. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en alto los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia. Y ahora que nos dirigimos, Señor, a realizar este tema, te pedimos, Señor, que sea esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Te pedimos que sea Él el que nos dirija y que nos envíes el Espíritu Santo para que nos dirija y así podamos, Señor, ser instruidos por medio de tu Espíritu Santo y también la compañía de tus santos ángeles. Pon el carbón santo encendido en mis labios, quita mi pecado y mi culpa y habla tu palabra conforme a tu santa y divina voluntad. Y te pedimos, Padre misericordioso, que en todo lugar donde vaya a ser visto y oído este video esté el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles también, porque lo pedimos y lo agradecemos, rogándote perdón nuestros pecados y vuelta en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a tener un texto también que nos habla en Efesios capítulo 2, versículo 15. Que también ha sido mal interpretado y que muchas personas creen que aquí Dios o que Cristo vino a abolir la ley, completamente todo, y que entonces, que por lo tanto muchas personas hoy dicen que no hay que guardar mandamientos, ni normas, ni estatutos, ni nada. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, muchas personas toman este versículo para decir que Dios o que Cristo abolió la ley y que por lo tanto somos salvos por gracia y que por gracia y por la fe ya somos salvos y que no tenemos que obedecer mandamientos ni normas y estatutos, que eso era para el pueblo de Israel, pero que nosotros no debemos de guardar mandamientos. Vamos a ver cuáles mandamientos fueron los que fueron abolidos en la cruz o la enemistad. Vamos a mirar. Entonces, para contestar la pregunta, ¿abolió Cristo la ley en la cruz? O sea, los mandamientos, los 10 mandamientos. Necesariamente necesitamos captar el tema de Efesios como un todo y entonces movernos en el flujo del pensamiento del contexto inmediato del texto que estamos leyendo. Entonces vemos que en Efesios capítulo 1, 9 y 10 nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, que nos dice de la siguiente manera. Efesios 1, 9 y 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo,
en las dispensaciones del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Cristo, con la venida de Cristo, Él se quería unir el cielo y la tierra y que todas las cosas fueran unidas. Vemos claramente entonces, aquí nos habla, el tema está bien resumido en Efesios 1, 9 y 10, que declara que Dios ha revelado el misterio de su voluntad en la vida y muerte de Jesucristo. Es el deseo de Dios. ¿El deseo de quién? De Dios. Que todas las cosas en los cielos y en la tierra sean reunidas en Cristo. Al detallar los componentes de esta unidad, la epístola enseña que la desunión entre Dios y la humanidad ha de ser resuelta. O sea, ya no debe haber desunión entre Dios y la humanidad, ni entre los seres humanos debiera haber desunidad. La epístola enseña que la desunión entre Dios y la humanidad ha de ser resuelta. Las potestades malignas han de ser vencidas. En la cruz fueron vencidas y deben de ser vencidas totalmente. Y la separación y hostilidad entre los seres humanos ha de finalizar. El misterio ha revelado en el Evangelio es que en Efesios capítulo 3, versículo 6 nos habla de la siguiente manera: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces vemos que los gentiles han de ser herederos juntamente con ¿quién? Con Israel. Eso nos dice aquí en Efesios capítulo 3, versículo 6. Y él dice muy claramente, aboliendo en la carne las enemistades de los mandamientos expresados ¿en qué? En ordenanzas. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto tan importante. Entonces, el misterio ahora revelado en Efesios capítulo 3, versículo 6, de que los herederos son tanto gentiles como los del pueblo de Israel. Los dos han de constituir un cuerpo y ambos han de ser copartícipes de la promesa que se encuentran en Cristo ¿qué? Jesús. Entonces los gentiles llegan a ser ciudadanos ¿de quién? De Dios. En Efesios capítulo 2, 1 al 11 nos dice de la siguiente manera. 2, 1 al 11. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, espíritus que ahora operan en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, los gentiles llegan a ser ciudadanos en Efesios capítulo 2, que suministra el contexto inmediato de Efesios capítulo 2, versículo 15, donde dice que aboliendo en su carne las enemistades y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la ¿qué? La paz. Entonces, Efesios capítulo 2, 1 al 10, habla acerca de la gracia exaltada. O sea, por gracia somos ¿qué? Salvos. O sea, vemos claramente que la salvación de los gentiles
y los judíos es por gracia. ¿Por la gracia de quién? De Cristo. O sea, porque Cristo vino y dio su vida ¿por quién? Por nosotros. Si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, no hubiera ¿qué? Salvación. O aún estaríamos los ritos y los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de quién? De Israel y de Dios. O sea, no seríamos participantes del reino de los cielos aún todavía, porque eso era lo que ocurría anteriormente. En Efesios capítulo 2, 11 al 22 nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Esto era que circuncidaban el prepucio del varón, y entonces así, de manera que ese era el pacto de salvación. En aquel tiempo estaban sin Cristo, los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, o sea, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, o sea, por la muerte de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, del pueblo de Israel y de los judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces vamos a mirar cuáles son los mandamientos y ordenanzas que fueron abolidos en la cruz, que no fueron la ley moral, mediante la cruz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais ¿qué? Cerca, porque por medio de ellos, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de quién? De Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí nos habla claramente, Efesios 2 nos habla de esto, de la enemistad que vino a quitar Dios por medio de la ¿qué? De la cruz. Como base para la unidad, los judíos y gentiles, descrita en Efesios capítulo 2, 11 al 22, este pasaje comienza con una gráfica de descripción de la condición alejada y una esperanza a los gentiles. Por un lado, son llamados desdeñosamente incircuncisos por la circuncisión, en el capítulo 2, versículo 11. Y por otro lado, en el capítulo 2, versículo 12, los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. O sea, estaban alejados los gentiles. Pero Cristo vino y nos reconcilió con Él y con Dios, y también pues para ser parte del pueblo de Israel, pero ya hoy del Israel espiritual, que es entre judíos y gentiles. Entonces, ¿qué cuadro de perdición? O sea, vemos aquí muy claramente qué cuadro de perdición. No obstante, una gran reversión está en camino. Nos habla en el versículo 13 del capítulo 2, dice de la siguiente manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros los gentiles estábamos lejos, pero dice Pablo ahora que estamos cerca, que estamos, o sea, ese muro de separación con Cristo nos reconcilió. Dice, no obstante, una gran reversión está en camino, porque el versículo 13 comienza con un pero, lo cual altera todo el precedente. Los resultados de la revolución que el pero señala se hallan en Efesios capítulo 2, 19 al 22, donde dice: así que ya no sois extranjeros, o sea, los gentiles, ni advenedizos, o sea, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya somos miembros de los santos, o sea, ya también somos un pueblo santo. Los gentiles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea, tanto los judíos como los gentiles, bien coordinados, van creciendo para ser un templo santo al Señor, en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces vemos que los resultados de la revolución que en el pero señalan, se hallan en Efesios 2:19, los gentiles ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La casa, la cual ahora son parte, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo que mismo. Increíblemente, en este nuevo edificio o templo espiritual, ellos, o sea, los gentiles, que antes estuvieron sin Dios, llegarían a ser una morada ¿para quién? Para Dios. O sea, por medio del sacrificio de quién? De Cristo. Por la sangre derramada de Cristo, los gentiles que en otro tiempo estaban lejos de los pactos de Dios, de las promesas de Dios, por una pared que había entre judíos y gentiles, en una enemistad que había entre judíos y gentiles, entonces Cristo vino a ¿qué? A resolver esto por medio de la ¿qué? De la cruz. Dios dijo, vaya y arregle esta enemistad que hay entre el pueblo que nosotros escogimos para presentar el mensaje al mundo, para que ellos también puedan ser salvos. Porque como vemos, estas personas no van a predicar el ¿qué? El evangelio tal como debe de ser, porque ellos pusieron unas barreras, pusieron una enemistad, pusieron algo, cosas, o sea, como una barrera para que los gentiles no pudieran ¿qué? Verdaderamente conocer a quién, al verdadero Dios. Entonces, Cristo vino y con ese sacrificio tumbó esa pared ¿qué? Divisoria que había entre quién, entre judíos y quién, y gentiles, para crear un solo y nuevo hombre, o como se dice, un nuevo pacto, ¿en quién? En Cristo Jesús, porque el anterior pacto era con algo que los judíos habían puesto una barrera entre judíos y ¿qué? Y gentiles, y que los judíos muchas veces no tenían acceso a este plan de ¿qué? De salvación, cuando Cristo ya había hecho el plan de salvación para todo el ser humano, solamente que había escogido ese pueblo para que presentara este plan de ¿qué? De salvación, pero ellos se desentendieron de todo esto y comenzaron fue a poner barreras entre ellos y los que y los gentiles. Entonces vemos claramente, y aquí nos dice la palabra del Señor, Cristo unió a judíos y gentiles. ¿Cómo los unió? ¿Cómo los unió? En Efesios capítulo 2, 13 al 18 nos dice de la siguiente manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la ¿qué? La paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu aquí al Padre. O sea, vemos claramente aquí que Cristo vino y unió a judíos y ¿qué? Y gentiles. Los une en Cristo, en ese cuerpo muerto y resucitado, une a los dos en un solo ¿qué? En un solo pueblo, para que verdaderamente, entonces, tanto como judíos como gentiles puedan obtener la salvación creyendo en Cristo. Cristo es el que tumbó esa barrera que había entre judíos y gentiles, esa enemistad. Vamos a mirar cuál era esa enemistad. ¿De qué manera se llevó a cabo todo esto? Efesios 2, 13 al 18 nos dice muy claramente que muestra el camino. Así como en los tiempos antiguos la sangre sacrificial era llevada al altar, al lugar de la presencia de Dios, así por virtud de la sangre de Cristo ha sido traído cerca del pueblo de Dios y de Dios mismo
juntamente con los judíos, el encabezado del versículo 14. Que el versículo 14 nos dice muy claramente, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro de separación que había entre quién, entre judíos y gentiles. O sea, ¿qué tenía, qué había, qué enemistad había? O sea, los sacrificios que hacían en el templo, en el lugar que Dios mandó a edificar para que esos sacrificios, que eran símbolo o era el tipo del Antiguo Testamento que simbolizaba a Cristo y que debían de presentarlo tanto los judíos, pero que también los gentiles debían de presentar estos sacrificios, pero el pueblo de Israel había hecho un muro de separación para que los gentiles no entraran verdaderamente al santuario. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos, muchos judíos, no, muchos gentiles, aunque habían en parte en mucho tiempo que sí podían entrar, pero después del exilio, cuando el pueblo de Judá o los judíos, que ya las 10 tribus habían desaparecido del pueblo de Israel, pero habían quedado la tribu de Judá, y entonces estos, cuando fueron llevados al exilio babilónico por 70 años y volvieron y reconstruyeron el templo, comenzaron a poner una pared divisoria. ¿Entre quién? Entre los judíos y los gentiles. Y entonces comenzaron a formar enemistad y comenzaron porque ese exilio que tuvieron ellos no querían volver a ese exilio. ¿Por qué? O sea, no querían volver a ser esclavos de una nación. Y entonces ellos comenzaron a poner barreras. Luego el Imperio Romano siempre los esclavizó y ya comenzaron a predicar que el Mesías que venía a libertarlos del yugo romano. Y comenzaron a formar enemistad ¿con quién? Con los judíos, entre judíos y gentiles, entre los romanos y ellos, y entre los demás comunidades que habían, los griegos y bueno, todas estas otras lenguas que habían en aquel entonces, o que aquellas personas que eran griegos y de otras ciudades, de otros países. Entonces en Europa Occidental comenzaron a hacer división entre ellos. Y esto fue lo que Cristo vino a tumbar, esta pared divisoria. Cristo, como lo dice muy claramente, es nuestra ¿qué? Es nuestra paz. Ya no es más nosotros y ellos, sino la paz de Cristo a la posición de los gentiles, tanto como de los judíos. La paz está encarnada en Cristo y estar unidos a Él es hallar paz en la tierra y paz en el cielo. O sea, por eso Él dice que Él no da la paz como los hombres la dan. O sea, no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con el Espíritu Santo. O sea, muchas personas buscan la paz y quieren buscar la paz por medio de ¿qué? De guerras y todo esto, y entonces derrotan a los enemigos y dicen que ya hay paz. O dicen que, bueno, que hacen una cuestión de paz y entonces que le perdonan a las personas todo lo que hicieron y que no hay necesidad para estas personas que estaban en estas violencias pagar un día de cárcel o en fin, y más bien les dan curules o alguna cosa, y que entonces que esa es la paz, pero esa no es paz. Eso no es justicia verdaderamente, sino ilegalidad. En cambio, la paz que el Señor da, hablando de la paz que el Señor da, esa sí es una paz que verdadera. Esa es una paz que la persona que conoce a Cristo verdaderamente hace la paz. Y Él hizo verdaderamente la paz cuando nosotros conocemos a Cristo, pero las personas que no conocen a Cristo nunca van a tener paz. Porque estas personas, la paz la da solamente Dios. Así hayan circunstancias o hayan cosas que sean, como lo llamaríamos nosotros, problemas, pero aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades en este mundo, cuando tenemos a Cristo tenemos paz. Así tengamos que afrontar hasta la muerte, pero con Cristo tenemos paz. Y eso fue lo que Cristo vino a a derribar una enemistad que había entre judíos y gentiles. Y que estos judíos pues
tenían mucha guerra ¿con quién? Con los gentiles, y aún hoy en día también tienen guerra ellos, pero ya las personas que creamos en Cristo, por eso le digo, anteriormente las personas creían en Cristo, creían en la ley, en todos los ritos de la ley y todas estas cosas, y aún en los mandamientos, pero no creyeron en Cristo. Hoy en día el enemigo está invirtiendo la cosa. Dice, crean en Cristo, y todo el mundo cree en Cristo, hasta Satanás cree en Cristo, pero no crean en la ley. Y entonces con este versículo, entonces dice que ya Cristo abolió lo que, los mandamientos. Eso lo dice Satanás y las personas que están influenciadas por el enemigo, que son de otras religiones. Lastimosamente estamos en una guerra espiritual. Y el diablo utiliza la religión y Dios utiliza también la religión, y a el mismo cuerpo que vino a poner fin a esa enemistad, hoy en día, por interpretar mal la palabra del Señor, hay enemistades o hay diferentes grupos religiosos, porque eso lo ha hecho Satanás, con el fin de que la gente no crea ni a una cosa ni a la otra. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, o cuando este instrumento estudió la Biblia y vio todo esto, entonces yo creo verdaderamente en Cristo. A mí me han dicho, yo no creo en evangélicos, yo no creo en cristianos, yo no creo en absolutamente en religiones. Y digo, yo tampoco. ¿Y cómo? Me dicen, ¿cómo? Y yo tampoco creo ni en curas, ni en papas, ni en pastores, ni en cristianos, ni en evangélicos. ¿Cómo así? Y no, yo no creo en ellos. Yo en los hombres no creo. Y entonces, ¿usted cómo hace para decir que creamos y crean en Cristo? Yo no estoy diciendo que crean a los cristianos. Crean en Cristo, aunque nosotros debemos de ser un ejemplo, porque para eso ve que Dios nos sacó de la luz de las tinieblas a la luz, pero muchas veces los hombres cometen errores y a veces no son todos, sino uno o dos o tres. Y entonces dice, ¿y eso qué es qué? Eso que es de la iglesia tal. Y entonces como uno solo es el que hace, entonces eso, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es muy clara. O sea, nosotros tenemos que creer en Cristo. Por eso yo predico a Jesús, predico a Dios el Padre, predico a Dios el Espíritu Santo, predico a Dios el Hijo, a Jesús. Y que Cristo fue el que vino de la divinidad, del cielo, de la deidad, vino y murió por nosotros. Una persona de la deidad. Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero una persona de la deidad vino y murió por nosotros. No como Dios, sino como hombre. Él se hizo hombre para poder morir, para poder arreglar esta enemistad que había entre quienes, entre judíos y gentiles, para que ya no hubiera más enemistad. Pero el diablo, como hay un diablo, porque muchas personas dicen que eso es un mito, que una leyenda, que esto, que lo otro, pero el diablo existe. Y ese diablo quiere que usted y yo no comprendamos las escrituras. Por eso tenemos que pedir mucho oración a Dios para poder entender la escritura, para poder verdaderamente predicar un mensaje de sana doctrina. Por eso el canal adventista se llama Canal Adventista Sana Doctrina. Y estamos mirando cuál es la enemistad que Cristo abolió en la cruz, que no fueron los mandamientos, porque él hizo la paz. Entonces dice, el camino a la paz está explicado en Efesios capítulo 2, 14 al 16. Miremos cómo nos dice la palabra del Señor. En 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de los mandamientos expresados, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo ¿qué? Y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces vemos claramente que Cristo emprende una acción decisiva para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo ¿qué? Hombre, haciendo la paz. De los dos, ¿de cuál? Del pueblo judío y del pueblo gentil. Tumbar esa barrera, esos mandamientos expresados en ordenanzas que tenían verdaderamente al pueblo de Dios y al pueblo gentil desunidos, en desunión, en problema con el plan de ¿qué? De salvación. Con el plan de salvación. Entonces Cristo, Dios viendo esta enemistad que se ve, pues
aunque las leyes ceremoniales que se hacían eran mandadas por Dios porque era un antitipo y todas estas cosas, era algo que ellos estaban haciendo. Y Dios había dado también el pacto de la circuncisión, pero el pacto de la circuncisión no era únicamente para el pueblo de Israel. El pacto de la circuncisión Dios lo hizo con el pueblo de Israel, pero todo extranjero que quisiera adherirse al pueblo también debía cumplir ese pacto de la circuncisión y entonces podía pertenecer al pueblo. Pero el pueblo de Israel se olvidó de todas estas cosas. En el exilio después de babilónico y después que volvieron pusieron cargas sobre todas estas cosas y pusieron normas y mandamientos de hombres que no estaban expresados en la palabra del Señor. Entonces el hombre comenzó a hacer cosas que no estaban en la palabra de Dios, sino que eran mandamientos o tradiciones del qué, de los hombres. Y estaban poniendo una dificultad para la salvación de quién, de los gentiles. Eso es lo que estamos mirando a través de este qué, de este estudio. Entonces, los judíos y gentiles son hechos uno, un solo hombre, o sea, un solo grupo, por tres acontecimientos simultáneos en la cruz con Cristo. Entonces, primero, derribar la pared de separación. O sea, Cristo vino a derribar esa pared de separación, la cual Pablo estaba diciendo cuál era esa pared y vamos a mirar cuál era esa pared de separación. Luego, segundo, poner fin a las enemistades. O sea, él vino a poner fin a las enemistades. Hoy hay enemistades porque el diablo todavía sigue y las personas, hoy en día hay enemistades hasta en la religión, en la política, en todo hay enemistad. Porque unos creen una cosa, otros creen otra. Pero Dios quiere, por medio de este estudio, a los que veamos este video, este canal Adventista Sana Doctrina, para que sepamos que verdaderamente Dios, o sea, con la muerte de Cristo, vino a derribar esa pared y por eso hoy tenemos acceso a Cristo sin necesidad de hacer las fiestas judías que se hacían en el santuario y que había una pared en el lugar en el santuario había una pared de separación. Entonces vino a ponerle fin a esas enemistades. Y tercero, abroga la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Es la qué? En ordenanzas, como lo dice en el versículo 14, dice muy claramente. Porque en él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿La pared intermedia de qué? De separación. Entonces, la pieza central es el fin de las enemistades en la cual se menciona solo en el versículo 14, sino también en el versículo 16, que dice de la siguiente manera, y mediante la cruz, o sea, mediante la cruz, ya no había necesidad de sacrificios de animales, reconciliar con Dios, ni tampoco el santuario, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando Cristo murió, debía acabar el sistema sacrificial que había en el lugar que, en el santuario terrenal. Porque Cristo lo escribió muy claramente. En Mateo capítulo, en Deuteronomios capítulo, vamos a leer 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, o sea, donde estaban la ley de los sacrificios y lo que tenía que hacerse en el santuario, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro, o sea, que escribió Moisés, de la ley y ponerlo a un lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Este libro del pacto que se había escrito, o sea, de los mandamientos y de cosas pues que se daban en el santuario, o sea, de unas fiestas judías, de los panes sin levadura, del cordero pascual, de la fiesta de las gavillas, de las primicias, los primeros frutos, del Pentecostés, el día del Yom Kippur, o sea, el día de la expansión, las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, todo eso se hallaba allá y había un día
que se daba como día ceremonial, que tenía que ver como casi como un día de reposo semanal, y que tenían que descansar y que tenían que hacer en estas fiestas y no trabajar. Y entonces todas estas cosas, y después de que volvieron del exilio babilónico, ellos le implementaron más cosas que no estaban escritas en la ley y que formaron una enemistad, y ya no querían que ni los judíos siquiera o los gentiles fueran y hacían el sacrificio, o si lo hacían, ponían una pared intermedia de división entre quienes, entre ellos. Entonces, vemos claramente que Cristo hace posible esto, derribando la pared intermedia de separación que se erigía entre judíos y gentiles. Esta pared es definida como la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o reglamentos. Estas ordenanzas o estos reglamentos son los que originalmente hacían la separación y la hostilidad entre judíos y gentiles. O sea, había en el lugar santo una pared que divisoria, y no dejaban verdaderamente entrar al pueblo gentil al lugar santo. Cuando todos las personas que se adherieran al pueblo de Israel, después de que fueran circuncidados, podían entrar. Pero cuando Cristo vino ya no había necesidad de ¿qué? De circuncisión. Esto fue que cuando antes de venir Cristo las personas debían circuncidarse para el plan, pero ya Cristo viniendo a cumplir todas estas cosas, porque Cristo cumplió la circuncisión, al octavo día fue circuncidado, también llevó el cordero sacrificial, allá cuando Cristo a los 12 años llevó el cordero sacrificial, Dios le abrió, como se dice, el entendimiento, y él vio en ese cordero que él era ese cordero que venía a morir ¿por quién? Por los seres humanos, y desde ahí comprendió más ¿quién? Cristo, este plan de ¿qué? De salvación, y entonces también vino a derribar esa pared, y ya no hay necesidad de hacer circuncisión, porque la palabra dice muy claramente, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha a mano en la carne. Esto era en todo lugar donde Pablo iba a llevar o a formar una iglesia, y en Éfesos y en toda parte, los Gálatas, y en los Hechos, que nos habla también, en toda parte, iban los de la circuncisión, que si las personas no guardaban la ley, no podían ¿qué? Ser salvos. O sea, la circuncisión, que tenía que hacer la circuncisión. Ellos creían que tenían que hacer la circuncisión y guardar todavía los ritos del santuario para poder ser del pueblo de Dios, los que se habían convertido de los judíos a cristianos. Y entonces les querían imponer esto también a quién. Pero Pablo les decía, ya no hay necesidad de ¿qué? De esto. Entonces, las barreras derribadas, no es la ley moral de Dios. Miremos, ¿cómo identificamos la ley de Dios, los mandamientos expresados en ordenanzas que formaban una barrera que había que derribar? Entonces dice, esto es una pregunta, ¿cómo identificamos la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que formaba una barrera que había que derribar? Pues puede aseverarse con certeza que no son los principios morales que se encuentran en la ley de Dios. En Efesios capítulo 2:15, que aquí es donde se pegan, dice, aboliendo en su carne las enemistades de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la ¿qué? La paz. En Deuteronomios capítulo 4, versículo 5, nos dice de la siguiente manera, 5 y 6, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis para tomar en posesión de ella. Guardaos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra ¿qué? Sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel, por eso los mandamientos no pueden ser los mandamientos de la ley de Dios morales. Y vamos a mirar cuáles son los mandamientos que no fueron abolidos en la cruz. En Levíticos capítulo 19,
Levíticos capítulo 19. Miremos lo que nos dice Levíticos capítulo 19. Levíticos capítulo 19 nos dice de la siguiente manera. 19, Levíticos capítulo 19, versículo 18, dice de la siguiente manera. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, cuando Jesús vino, Él no vino a abolir estos mandamientos. Estos mandamientos estaban, amar a Dios y amar al prójimo, era los dos mandamientos principales que habían desde el Antiguo Testamento. Entonces vemos que esos mandamientos no fueron los que vino a abolir Cristo en la cruz, como muchas personas lo dicen, ¿cierto? Y especialmente uno. Miremos lo que dice la palabra del Señor o este estudio también que estamos realizando. No toma una posición antinominiana contra la ley, ni considera o ni contempla la abolición del mandato de Dios de amarlo a Él y amar al prójimo. O sea, lo que está diciendo Efesios capítulo 2, versículo 15, de lo que nos estamos leyendo, aboliendo como dice en Efesios capítulo 2, versículo 15, miremos lo que dice la palabra del Señor, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, no en los mandamientos de Dios, porque si hubiera abolido los mandamientos, ¿dónde estaría la paz? Miremoslo como sigue diciendo. Entonces, que quedan especificados en Éxodo capítulo 20, vamos a mirar qué nos dice en Éxodo capítulo 20, del 2 al 17, miremos lo que nos dice. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre. A él le dio la ley. Entonces, cuando Cristo vino, ¿cómo iba a abolir la ley? O sea, los mandamientos, estos 10 mandamientos. No. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, que está del 4 al 6, dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento que tiene que ver con la adoración de las imágenes. O sea, no debemos de hacernos imágenes de ninguna especie. El tercer mandamiento del amor a Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento es acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, y por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo declaró santo, el séptimo día. Entonces, estos mandamientos no fueron clavados en la cruz, o sea, porque es el trasunto del carácter de Dios. Y luego siguen, son 4 mandamientos del amor a Dios y 6 mandamientos del amor al prójimo. Cristo no abolió esta ley en la cruz. Cristo antes vino a morir por esta ley, porque esta ley no podía ser escrita otra vez de nuevo y no podía ser cambiada. Por eso, si Cristo pudiera haber cambiado esta ley, pues él no hubiera tenido necesidad de venir a morir. Pero Cristo vino y entonces esta ley sigue vigente. La ley de Dios escrita con el dedo de Dios. Hay una ley que fueron abolidas en la cruz y en la enemistad que había, o sea, una ley, la ley ceremonial fue abolida ¿en dónde? En la cruz, con un sábado ceremonial, pero este sábado fue escrito con el dedo de Dios, no con la pluma de Moisés, ni en el libro. Por eso que vemos que hay un libro y hay unas tablas de ¿qué? De piedra. Estos mandamientos son escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra, que son los 10 preceptos, los 10 mandamientos del trasunto del carácter de Dios que quiere para nosotros como seres humanos. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento es el quinto mandamiento, pero viene a ser el primer mandamiento de la otra tabla, porque Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas, 4 del amor a Dios, por eso dice que hay que amar a Dios, y por eso, y amar al prójimo, que son 6 mandamientos del amor al prójimo, en otra tabla, son 2 tablas de piedra. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento es,
no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no hurtarás. El noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio contra el prójimo. Y el décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su criada, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Entonces vemos 6 mandamientos del amor al prójimo y 4 mandamientos del amor a Dios. Estos mandamientos no fueron abolidos en la cruz. ¿Por qué? Porque miremos que es amplificado en los 10 mandamientos y profundizados en Mateo capítulo 5, 17. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 17 al Mateo capítulo 5, versículo 17, que nos habla acerca de esto. Miremos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que se pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, la ley moral, los 10 mandamientos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, o sea, los de la ley moral, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, hay personas que creen que el sábado es un mandamiento muy pequeño y lo quebrantan y lo cambiaron por el día domingo. Pero el séptimo día sigue siendo séptimo día, sábado. Y los otros mandamientos hay que guardarlos también. Entonces dice muy claramente, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de ¿qué? De los cielos. Entonces comienza Jesús a desglosar la ley de Dios y a amplificarla y a ponerla más como debe ser. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Alguno que le diga necio a su hermano será culpable de juicio. El que cualquiera que diga fatuo a su hermano será expuesto al fuego del infierno. Entonces dice muy claramente, o sea, de la muerte segunda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y todo esto, dice Jesús, o sea, profundiza más estos mandamientos y le dice, entonces, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Luego dice Jesús, el adulterio. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero si cualquiera que mira a una mujer, o una mujer mira a un hombre para codiciarlo, o un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. O sea, ya cometió el adulterio, sin haber ido a tener relación con la persona en algún lugar. Entonces vemos claramente que antes puso más esta ley, más fija. Y dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, si alguno repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y ella se casa con otro, y usted se casa con otro, los dos cometen ¿qué? Adulterio. Y los que se casan con ustedes también cometen adulterio. O sea, mire que puso las cosas más tremendas. Jesús y el juramento. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, dice el Señor, no juréis por ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No juréis ni por la tierra, porque es el estrado el estrado de los pies. Ni juréis por Jerusalén, porque es la casa del rey, la casa del gran rey. Dice muy claramente, ni por tu cabeza, porque no podrás hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. Pero vuestro hablar sea sí y vuestro hablar sea sí, sí, no, no. O sea, de lo que más procede ahí ya es malo, ya es pecado. Entonces, o sea que el Señor vino a poner más énfasis en la ley. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Antes vengo a que se ponga más rígida la ley, más completa, para que ustedes puedan entender que es que ustedes deben de amar al prójimo verdaderamente. Pero ustedes dicen que aman al prójimo y no lo aman. Porque ustedes se aman quizás entre ustedes mismos, les decía al pueblo de Israel, pero hay que amar también a los gentiles y hay que presentarles el evangelio a los gentiles. Y dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo, no es así, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla,
ponle la vejilla derecha. Y si alguno te quiere decir, poner a pleito, dale también la túnica. Y si alguno quiere obligarte a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Y oíste que he dicho lo antiguo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y hacerle bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y si saludáis únicamente a los amigos, y si no saludas a los gentiles, ¿qué hacen? Así hacen también los gentiles. No, nosotros debemos de saludarnos todos los unos a los otros. Y dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos llamar al prójimo y a Dios para ser perfectos. O sea, la perfección es en guardar la ley de Dios. O sea, llevarlos a la vida ¿qué? A la vida práctica. Pero el pueblo de Israel no practicaba verdaderamente los mandamientos. Cumplían en la letra porque ellos pues no le robaban, pues decían ellos a nadie, pero que decían que no mataban a nadie, pero mandaban a matar, mataron a Jesús, quebrantaron la ley, porque aborrecían a Jesús. Y así por lo regular aborrecían a quién, a los gentiles o las personas que no hacían caso de lo que ellos decían. Porque si ellos obedecían los mandamientos o las cosas que ellos decían, este es de los buenos, este es de nosotros. Y este sí, pero si este como es, no nos hace caso, entonces este es malo, entonces este no. No, nosotros debemos amar a todos por igual. Que unos serán salvos y otros se perderán, pero eso es decisión de quién. De Dios, y nosotros tenemos que respetar y amar a todos y cada una de las personas. Y amar a Dios y respetar a Dios. Estos 10 mandamientos no fueron abolidos en la cruz, de ninguna manera. Entonces dice muy claramente, y profundizados por Jesús en Mateo capítulo 5, 17 al 48, que comienzan, no penséis que he venido para abolir la ley. ¿Acaso la dimensión moral de la ley provocó la enemistad entre judíos y gentiles? De manera que si los principios morales fueran abolidos, el resultado sería la paz. No, no sería la paz, porque la persona que comienza a guardar los mandamientos, normas y estatutos de Dios, tiene paz. Y también ninguna persona tiene dificultad con esa persona. O sea, con esa persona no tiene dificultad. Por eso, donde toda la gente leyera la Biblia y los gobiernos se rigieran por la Biblia verdaderamente, guardando los mandamientos de Dios, y mejor dicho, habría paz. Y que verdaderamente cumplieran lo que dice la palabra del Señor, quitando eso de vender trago, cigarrillo y todas esas cosas que venden y que le dan permiso al gobierno y otras cosas las persiguen, pero que ojalá que todo el mundo no hicieran ninguna de esas cosas y que verdaderamente cumpliéramos los mandamientos de Dios, a ver si no habría paz. Porque toda persona que verdaderamente es un cristiano tiene paz consigo mismo, o sea, con Dios, consigo mismo y con los demás. Entonces vemos claramente que si Cristo hubiera abolido esta ley, entonces no hubiera paz, es porque no había nada. Entonces, ¿qué clase de paz habría si se perdiera las normas fundamentales del amor y la justicia que vienen a ser los mandamientos de Dios? El resultado sería guerra en lugar de ¿qué? De paz. Eso sería en lugar de ¿qué? De paz. Entonces, estas son consideraciones generales, pero en Efesios hay además una cierre de cantidad de consideraciones específicas que pueden citarse para apoyar nuestra conclusión. Primero, en contraste, en el pasado, cuando éramos hijos de desobediencia, actuando conforme con los príncipes de las potestades del aire, que esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, 1 y 2. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo ¿qué? 10. Segundo, estas buenas obras no solo incluyen los mandamientos generales de amar a Dios y al prójimo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 15, que nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y anden en amor como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en el versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, el Dios y en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Y en el 25 nos dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó ¿por quién? Por ella. Entonces, sino también practicando o las prácticas morales que deben observarse y practicar y dejar de practicar las inmorales que deben evitarse. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 17 nos dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ya nosotros no debemos de andar como los otros gentiles. O sea, pueblo adventista del séptimo día, nosotros debemos de andar, ser luz, no tinieblas, para que las otras personas puedan conocer la verdad, tanto los judíos como ¿quién? Como gentiles, que Dios nos dio este evangelio, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hacerlo para la gloria y honra de Dios. Entonces debemos dejar de practicar las cosas morales buenas y de que debemos de observar, y también dejar de practicar las inmorales que deben evitarse. Eso nos manda la palabra del Señor. Si la instrucción moral crea enemistad, entonces Efesios ha reedificado la pared de separación. Muy significativo. El quinto mandamiento nos dice en la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, este mandamiento, el quinto mandamiento, si la ley hubiera sido abolida, entonces Pablo no hubiera hablado aquí del quinto mandamiento, que concerniente a honrar a los padres y en la promesa de la vida eterna. Además, debe recordarse que había gentiles que fueron atraídos al judaísmo precisamente por causa de su elevada norma morales. O sea, las normas morales elevan a la persona, y verdaderamente si nosotros como iglesia presentamos verdaderamente estas normas morales, vamos a vivir verdaderamente un evangelio práctico. Y esto era lo que dice la gente que fue que Cristo abolió. No, eso no lo abolió Cristo. Los mandamientos expresados en ordenanzas. En Efesios capítulo 2, versículo 15, que es el texto que estamos leyendo también mucho, nos dice que aboliendo en su carne las enemistades de la ley expresado en mandamientos en ordenanzas, para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces dice aquí muy claramente: tiene por objetivo o por objeto la dimensión moral de la ley. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿cuáles fueron los mandamientos expresados en ordenanzas a los que se refiere Pablo? Tienen que ver con la separación entre Israel y las demás naciones, que era eso que tenían los judíos, que visiblemente los separaba de los gentiles. Para empezar, tenían en el servicio del templo, con los sacrificios diarios regulados por las leyes ceremoniales y los preceptos judíos añadidos posteriormente, los que muy claramente diferenciaban a los judíos de los gentiles. Por ejemplo, vamos a mirar esto. Esto pues se ilustra por el tumulto citado en Hechos capítulo 2, 21, versículo 28 y 29. Hechos capítulo 21, 28 y 29, miramos lo que sucedió. Vamos a mirar, dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñan a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la ley de Moisés, diciéndoles que no se circunciden. Hechos capítulo 21, versículo 28 y 29. Dice de la siguiente manera, 28 y 29. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en ¿dónde? En el templo. En Hechos capítulo 10, versículo 28 nos dice de la siguiente manera, 10 versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto era lo que tenía una pared divisoria entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Era
que ellos tenían una pared divisoria en el templo. Esta pared divisoria, Pablo habla de la siguiente manera. Enseña que la fe cristiana se enfoca en la obediencia a Dios y la transformación interior en lugar de cumplir ritos exteriores como la circuncisión. O sea, ellos decían que tenían que ser circuncidados después de Cristo. Antes de Cristo tenían que ser circuncidados, pero después de Cristo ya ninguno tenía que ser ¿qué? Circuncidados. Menciona que en Cristo Jesús lo que cuenta no es la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa a través de la ¿qué? Del amor. Esto es lo que dice. El significado de Pablo enfatiza que obedecer los mandamientos de Dios prueba verdaderamente la fe suprema de la distinción legales o rituales de la época de Pablo, que todavía la gente seguía guardando la ley ceremonial y los ritos y la Pascua y todas estas cosas, y aún el sacrificio cuando Cristo ya había venido, y los que se convertían querían que los gentiles guardaran todas estas cosas que ya no eran necesarias. Entonces la pared divisoria en el templo, que eso fue cuando cogieron a Pablo y lo cogieron preso, y aún desde ahí subió a Roma y allá lo mataron en Roma. Él en el templo ellos lo iban a coger para matarlo, porque ellos creían que había metido a un extranjero, a un gentil que se llamaba Trófimo, adentro del templo, porque ellos tenían una pared divisoria, que dice, segundo templo remodelado por Herodes, o sea, el que fue reedificado después de que vinieron del exilio babilónico, que separaba el atrio de los gentiles, de las zonas sagradas, reservadas a los judíos. Se conocía como un muro bajo de piedra, aproximadamente de 1 metro de alto, que marcaba el límite estricto para los no judíos. Entonces, esto funcionaba e impedía el acceso a los gentiles no judíos al atrio interior, el cual incluía el atrio de las mujeres, el atrio de los sacerdotes y el santuario. Inscripciones, según el historiador Josefo, la barrera tenía inscripciones en griego y en latín que advertían a los extranjeros que su entrada sería castigada con la muerte. El significado bíblico de esto, en el Nuevo Testamento, específicamente Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo utiliza esta barrera física como una metáfora para describir cómo Cristo derribó la separación espiritual entre judíos y gentiles, unificándolos. Entonces, la arqueología se ha descubierto fragmentos de estas inscripciones en la advertencia de acerca de que los judíos no podían traspasar esta pared divisoria. Pablo, en Hechos capítulo 10, versículo 28, Pedro mismo fue a predicarle a los gentiles, o sea, a un soldado romano que tenía gente a su mando, y llevó mucha gente y dice que también se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces vemos claramente que aquí nos está diciendo que se consideraba a Trófimo que este acto había profanado el santuario porque habían pasado el muro, pero Pablo nunca hizo esto. Y Pedro llevó el evangelio, y aún los judíos de aquel entonces, aún los mismos apóstoles que Dios le había dado, se enojaron con él, y él les contó la historia de que a ellos también se les había derramado el Espíritu Santo, y que quién podía impedir que la salvación fuera para quién, para los gentiles. Entonces tumbó esa barrera divisoria. Una inscripción dice que desenterrada en 1871 clarificó aún más la experiencia de Pablo con Trófimo. La inscripción señalaba la pared de separación entre el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos, adyacentes, y amenazada de muerte a cualquiera gentil que traspusiera ciertamente una fuente de hostilidad. Estas personas no querían matar a quién, al gentil, a Trófimo, sino que querían matar a quién, a Pablo. En verdad, que en los tiempos antiguos Dios llamó a Israel entre todas las naciones para hacerle un pueblo santo. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 19. Capítulo 19, 5 y 6 nos dice de la siguiente manera.
Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo santo. Entonces, diversos preceptos mantuvieron esta separación, uno de los cuales fue la ley de la circuncisión, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Pablo menciona que de qué manera la circuncisión funciona divisivamente por causa de la forma en que los judíos circuncidados usaban la palabra incircuncisión, peyorativamente para describir a los gentiles. Pero en Cristo Jesús la circuncisión ya no es necesaria, porque los gentiles pueden ser el pueblo de Dios al igual que los judíos, y juntos constituyen un solo y nuevo hombre, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 15, que lo dice muy claramente: aboliendo en su carne las enemistades, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, 1 Corintios capítulo 7, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. En Corintios capítulo 7, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios 7, versículo 19. Nos dice, 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. En Gálatas capítulo 6, versículo 15, nos dice de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale verdaderamente. Entonces, dice muy claramente, en Cristo la circuncisión ya no es necesaria, porque los gentiles pueden ser el pueblo de Dios, al igual que los judíos, y juntos constituyen un solo y nuevo hombre, el cual no es judío ni gentil. Pablo dice en 1 Corintios 7:19, el versículo que leímos, que la circuncisión y la circuncisión nada son. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 15, sino una nueva creación. Lo que cuenta es guardar los mandamientos de Dios. No solo las leyes ceremoniales, muy específicamente en el Antiguo Testamento, separaban a los israelitas de las demás naciones, sino que en los escritos judíos del periodo intertestamentarios, en el cual las leyes judías se multiplicaron, la idea de separación se enfatizó fuertemente. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, en Marcos capítulo 7, del 1 al 5, tenemos algo que se dice aquí muy claramente: se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viniendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces vemos claramente que los que regresaron del exilio, o sea, cuando fueron llevados a Babilonia, sus descendientes estaban decididos a que jamás irían nuevamente al exilio, o sea, ser esclavos, y procuraron proteger a Israel de las influencias de las culturas circundantes, y de ese modo fortalecieron la pared de separación entre judíos y gentiles. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ya, por eso dice que si alguno le dice que camine una milla, caminen dos. Ellos habían puesto que si una persona, para ir al templo un sábado, caminar 2 millas, no podían hacerlo. Por eso, cuando Jesús dijo que el paralítico le dijo que cogiera la camilla y andara con ella y se fuera, entonces lo condenaban a Jesús, que porque había dicho al paralítico que pues sanar en sábado. Todo esto le pusieron una carga al día de reposo, y por eso decían que quebrantaban el mandamiento.
ellos habían puesto muchas cargas y entre esos que no podían tocar a un gentil, que porque se ponían inmundos y que ya era contaminación ritual y que tenían que hacer un lavamiento y que tenían que hacer sacrificio. Bueno, Jesús no había dicho nada de esas cosas. Jesús dijo que hicieran sacrificios por el pecado y que guardaran ciertas festividades para que todas estas festividades se le señalaban a Cristo hasta el tiempo de concluirse. El pueblo de Israel no quería que esta pared divisoria fuera quitada todavía. Aún los que se convertían del judaísmo al cristianismo querían imponer que tenían que seguir guardando los ritos del santuario. Y por eso Pablo le decía muy claramente en Efesios capítulo 2, versículo 15, muy claramente la palabra del Señor dice de la siguiente manera. 2.16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y en el versículo 15 dice, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, por tanto, lo que parece abolido en Efesios como la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas son las leyes ceremoniales, o sea, lo que se hacía en el santuario, las regulaciones legales que hacían difícil para los gentiles llegar a ser parte del pueblo judío, como que no se podían saludar, que si le compraban un plato o una taza a un gentil, entonces tenía que lavarla, que porque eso, mejor dicho, ya era una contaminación ritual. Cuando estas barreras de separación fue superada por la cruz, que fue el cumplimiento del sistema ceremonial del Antiguo Testamento y que condenó a muerte la enemistad, o sea, que había entre el pueblo de Israel, lo que emergió fue de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La salvación, mi querido amigo y hermanos, para judíos y gentiles. La salvación es en Cristo Jesús, y Cristo vino y clavó esos ritos y el santuario terrenal. Por eso en el año 70 fue destruido por el Imperio Romano. ¿Quién? El santuario. Y dice que esa casa fue derribada y no quedó piedra sobre piedra. El sistema ceremonial caducó y ese fue lo que vino a abolir Cristo en la cruz, el sistema ceremonial. Y esa pared intermedia que había entre judíos y gentiles, y esos reglamentos y esa enemistad que había por medio de que no podían tocarse, que no podían saludarse, que no podían estar con una persona, que no podían estar, o sea, saludarse ni mucho menos, o comer con ellos. Todas estas cosas, esas enemistades que habían, Cristo las quitó. Pero los mandamientos de Dios, nunca, los 10 mandamientos siguen vigentes. Mi querido amigo y hermano, este es el tema acerca de este versículo de Efesios 2.15. Cristo no vino a abolir los mandamientos, ni el sábado. Vino a abolir en la cruz lo que era el cordero sacrificial y todas estas fiestas que se hacían en el santuario. Y todas estas divisiones que pusieron ellos cuando vinieron del exilio babilónico. Pero hoy, Cristo Jesús murió por ti y por mí, mi querido amigo y familiar y hermano, que me escuchas, hermana, o de cualquier denominación, que te han dicho que ya los mandamientos y especialmente el sábado no hay que guardarlo. Sábado sigue vigente, la ley de Dios sigue vigente y es el trasunto del carácter de Dios. Y es la que Dios quiere escribirte en tu mente y en tu corazón, las normas y los estatutos, para que tú seas un pueblo escogido desde esta tierra para heredar el reino de los cielos. Te invito a que compartas este video, a que te suscribas al canal y antes de terminar este maravilloso tema, tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje de este día, Padre misericordioso, tan maravilloso que nos has dado, y te pedimos, Señor, que nos perdones porque tal vez por comprender mal estos versículos, Padre misericordioso, hemos quebrantado tus mandamientos, pero ahora queremos en Cristo Jesús que tú nos des esa paz de guardar los mandamientos, normas y estatutos verdaderamente que tú has dado al pueblo adventista del séptimo día para que los predique a las naciones, y entonces todos podamos verdaderamente ser un pueblo de amor para ir contigo al reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.